Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez. Hola Víctor, hola Sapiens. ¿Cómo estás, Maritza? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está el clima en estos días calurosos? ¿Qué tal? Acá en Tepatitlán de Morelos, que estamos grabando en la cabina principal de Cosas de Sapiens en el Centro Universitario de Los Altos, hace mucho calor. Hace calorcito, pero estamos de fiesta porque ha habido muchos nombramientos importantes. A ver, así es. Bueno, pues ya lo habíamos platicado, pero lo repetimos. Nuestra productora general, creadora, impulsora de este podcast, Carla Planter, es ahora la rectora general, pero de toda la Universidad de Guadalajara. Y entre las las noticias principales que se dieron esta semana es que nuestro compañero Sergio Velasco, que no está aquí en la cabina hoy con nosotros, no va a estar hoy con nosotros, porque ahora, a partir de esta semana, será el director, el titular de toda la red Radio Universidad de Guadalajara en Jalisco, que tiene 8 radiodifusoras. ¡El aplauso, señores! Felicidades a Sergio y vamos a ver cuánto puede continuar en el podcast a distancia cuando sea necesario. A veces cuando se pueda vamos a estar acá, pero por el momento hoy no va a venir aquí porque pues le están entregando las llaves ahí del changarro, ¿no? De varias estaciones. De las estaciones. Hay estaciones en todo el estado de Jalisco. Por si tú no conoces, la Universidad de Guadalajara es la universidad pública estatal más influyente en todo el país, en todo México. ¿Por qué? Porque no nomás es de Guadalajara, es de Jalisco. Tiene centros universitarios y muchos de estos tienen estaciones de radio en todo el estado. Oye, pero ¿qué no era la UNAM? Bueno, es que la UNAM es la Universidad Nacional. Me refiero a universidades estatales. La Universidad Nacional tiene el presupuesto del gobierno federal completo. Es la universidad de todo México. Pero la Universidad de Guadalajara es una universidad estatal. Es una universidad de uno de los estados. Ningún otro estado tiene tanta trayectoria y tanta relevancia una universidad en su estado. La Universidad de Guadalajara tiene todos estos centros universitarios preparatorios en todos los municipios de Jalisco. Y de hecho, si comparamos, la Universidad de Guadalajara tiene alumnos, tiene estudiantes en todo Jalisco. En línea. Estudiantes en línea, estudiantes que vienen de otros estados. Entonces, bueno, es una comunidad universitaria amplísima la que integra la Universidad de Guadalajara. Sergio va a estar coordinando las estaciones de radio en todo Jalisco, así que un aplauso para nuestro compañero Sergio, que hoy está ahí coordinando esto. Y bueno, otras noticias esta semana, y si estuviera Sergio platicaríamos sobre el nombramiento del nuevo Papa, porque él tiene mucho conocimiento sobre la estructura de la iglesia. Quizá lo dejamos como para un tema más adelante, porque lo acaban de nombrar. Ayer hubo humo blanco. Y otra cosa, va a estar lloviendo del cielo. ¿Qué viste hace ratito que estábamos viendo las noticias? Pues que van a estar lloviendo esferas de metal de 500 kilos. Ah, caray, ¿eso por qué? ¿Es el granizo que de tiempos del fin del mundo con cambio climático y crisis climática? El país informó que una sonda espacial soviética perdida en 1972 va a caer en la Tierra en los próximos días. Y aquí le mando un saludito a mi querido amigo Gerardo Esparza, que es escucha fiel de Cosas de Sapiens y me mandó esa noticia. Ah, ok. Sí, es parte de la mucha basura espacial que orbita la Tierra. Y si quieres escuchar una explicación detallada que tenemos en Cosas de Sapiens con un especialista de la Agencia Espacial Europea, busca basura espacial, inundados en basura espacial, se llama el episodio de Cosas de Sapiens, donde hablamos de todo eso, de toda la basura espacial o todos los dispositivos, en algunos casos completos como satélites, estaciones espaciales, naves, pedazos de naves, que orbitan la Tierra porque ya no funcionan. En algunos casos sí son pedacitos, en algunos casos son esta esfera de ¿qué? ¿500 kilos? Sí, fue lanzada en junio de 1972, se llama Cosmos 482 y se separó de su nave portadora en junio de ese año. Y se calculaba que sí iba a alcanzar Venus, pero pues nada, no funcionó, se perdió. Y de estas misiones que se hicieron en los 70s, en la segunda mitad del siglo XX, algunas sí llegaron. A Venus llegó una, Venera era la que sí llegó a Venus. Sí. Y que llegó incluso a la superficie y mandó una foto, pero antes de que se derritiera, porque la temperatura en Venus, allá hay un efecto de gases invernadero que provocó un cambio climático, pero
severo. Hace Entonces, más calor que aquí. No, hombre, poquito más. No, está más caliente que dentro de un horno. Entonces, digamos que los aparatos alcanzaron a mandar una foto y se acabó, se derritió el aparato, pero este no llegó, se quedó en órbita. El problema de la basura espacial, en resumen, es que estorba para las nuevas misiones que van a salir y podríamos quedar atrapados en la Tierra si tenemos demasiada basura espacial. Pone en riesgo la vida de todos los que viven en la Estación Espacial Internacional, que muchas veces tiene que moverse de sus niveles de órbita, que también significa pues mayor riesgo, mayor consumo de combustible, porque van a pasar cerca de basura espacial que la tienen que monitorear. También consume recursos de la computadora de la gente, saber en dónde están esos. Es como si hubiera dejado piedritas tiradas, pero en el espacio, por ser de 3 dimensiones y mantenerse en el mismo lugar todo el tiempo dando vueltas, pues vuelves a pasar por donde están esas piedritas todo el tiempo. El problema con esto es que esta basura espacial de 500 kilos va a caer en una franja que es bastante amplia y que no estamos seguros exactamente dónde caiga y ya no hay manera de corregir el rumbo. Muchas veces las misiones espaciales lo que tienen es que la misión misma incluye el último pedacito de combustible, está guardado para darle un acelerón y asegurar que caiga en medio del océano, para que no le vaya a caer a nadie encima. En este caso no, porque es una misión de hace 50 años, así que ojalá que no le caiga a nadie, porque existe la posibilidad. Y bueno, para entrar al tema de hoy, Maritza, queremos hablar hoy de los mitos y realidades de las células madre, que por cierto, este programa se transmite el lunes 12, hace 2 días fue el Día de la Madre aquí en México, así que vamos a hablar de las células madre. Recuerda que Cosas de Sapiens es un podcast que siempre está al día con lo que está saliendo. No manches. Cosas de Sapiens te enteras de las innovaciones tecnológicas y científicas, sobre todo las disruptivas, que nos parecen interesantes y cuáles son, y sobre todo el contexto histórico y las repercusiones sociales de estas innovaciones. Oye, pero también hacemos honor a la madre. Pero hacemos honor a la madre, todos tenemos. O hay quienes no tienen. Pero las madres de todos son las células madres, porque forman todas las células de tu cuerpo. En algún momento tuvieron que haber salido de unas células madres que las produjeron. Y bueno, es un hallazgo importantísimo y con muchos potenciales para la medicina, incluso la medicina regenerativa, que para una población cada vez que va envejeciendo es una de las ramas que tiene mayor potencial también, hasta de negocio. Pero ¿cómo somos los sapiens, no? Que cuando inventamos algo, luego salen los que creen que esto va a cambiar todo para bien y los que creen que va a ser el acabose. Este esquema que hemos siempre analizado aquí como el de apocalípticos e integrados, robando los conceptos del libro de Humberto Eco, aunque yo creo que deberíamos de tener el propio. Pero es que lo que pasa es que los sapiens somos muy creativos e ingeniosos. Producto de eso es que vivimos en una era, de las eras de mayor avance en la ciencia y la tecnología. Pero también, como especie social que somos muy dados a la especulación, la exageración y el chisme, que son terreno fértil para la estafa. En pocas esferas se nota tanto este proceso como en lo referente a la salud. Por ejemplo, en la nutrición, en las dietas, en aquellos productos que te van a ayudar a no envejecer o a retrasar el envejecimiento. Todo lo que tenga que ver con buscar prevenir o curar enfermedades y sobre todo el envejecimiento también, abundan ahí charlatanes, productos milagro, terapias que promueven resultados sin base científica. Esto lo vemos especialmente cuando hay un hallazgo disruptivo. Es un fenómeno que siempre sucede. Hay un hallazgo disruptivo, una innovación, un descubrimiento que va a cambiar mucho las cosas, pero inmediatamente después, antes de comprenderlo siquiera, antes que sepamos exactamente para qué nos va a servir o cuando apenas está analizándose cuál podría ser el rumbo de las investigaciones para las próximas décadas, rápidamente salen los productos milagro que con el prefijo nano, el sufijo cuántico o las muchas maneras de decir cómo esto se va a traducir en milagros que puedes comprar esa misma semana. Si sacas tu dinero, hoy te vendo todo encapsulado. Pero las células madre no es que se trate de que te van a poner células madre en una pomada en la rodilla y ya no te va a doler. No es así de fácil. Y para eso tenemos una invitada, por supuesto, como siempre, invitamos a uno de nuestros amigos, los Sapiens, en este caso una de nuestras amigas, las Sapiens, que ella es Cecilia Rico Fuentes, doctorada en biociencias de aquí del Centro Universitario de Los Altos con línea de investigación en biología molecular y celular. Ella publicó un artículo en este portal tan
influyente en el mundo, que es The Conversation, donde publican muchas de las más grandes, de las mentes más brillantes. ¿Tú ya publicaste ahí? Sí. De las mentes más brillantes del mundo publican en The Conversation. Y si no lo conoces, te sugiero que lo abras. Es un portal australiano, el original. El original es australiano, pero ya hay The Conversation entonces ya en español, y hay aparte de Conversation en diferentes partes del mundo, y es un portal de acceso gratuito. Quienes publican son personas que saben mucho de su especialidad y que están publicando ahí el producto de su trabajo para que todos tengamos acceso a él. Yo lo sigo hace muchos años y me gusta mucho. Y Cecilia Rico Fuentes publicó precisamente en The Conversation en español un artículo que se llama Mitos y realidades de las células madre. Cecilia, ¿estás por ahí? Saludos y bienvenida a Cosas de Sapiens. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Sí, efectivamente, mi línea de investigación, mi proyecto principal, se enfocó más en cáncer. Ahora, ¿por qué escribí este artículo de divulgación? Sale de mucha curiosidad y de cuestionarme muchas cosas, porque antes de entrar a este doctorado yo estuve trabajando un tiempo en terapia de células madre y fue una experiencia muy importante en mi vida, aprendí mucho. Sin embargo, vi algunas cosas que no tenía concordancia y es por eso que decidí salirme para enfocarme más a la investigación y a descubrir estas maravillas que tienen y el potencial que tienen estas células en todo tipo. Sí, en este caso me enfoqué más en cáncer, pero esta área de terapia celular tiene muchísimo potencial en distintas enfermedades. Oye, el artículo está muy sucinto, está muy bien escrito y les invito a quien... ¿Cómo está escrito? Sí, yo te sugiero, si nos estás escuchando, que lo leas directamente. Vamos a poner la liga al artículo en la descripción del episodio, como siempre, como referencia, pero danos un resumen aquí de los mitos, por qué los escogiste. Y bueno, son 6 mitos específicamente los que desmembra aquí el artículo de Cecilia, que nos ayudan a entender cómo somos los sapiens, de cómo inventamos cosas, y después es muy bueno agarrar el error para explicar qué es lo que sí sabemos y cómo es que sí se manifiestan estos procesos, estas dinámicas y estos potenciales, específicamente en este caso de las células madre. 6 mitos, ¿verdad, Cecilia? Abordaste. Si te parece, hay que hablar. Sí. ¿Por qué escogiste 6 o estos 6? Y luego ya yo te pregunto uno por uno. Bueno, yo lo resumí lo más que se pueda porque había un límite dentro de esta escritura de divulgación, sobre todo porque está enfocada a población joven. Entonces hay que hacerlo lo más corto y conciso y a la vez llamativo para ese tipo de población. Entonces, los mitos y realidades de terapia de células madre abarca desde si puede curar cualquier enfermedad, empezando por ahí, ¿no? Está otro mito de las células madre son 100% seguras. También hay otro mito respecto a que no hay riesgos, ¿no? Al momento de aplicar tratamientos con este tipo de células. También se dice mucho sobre que las células madres solamente se obtienen de embriones, cosa que es muy controversial. También abarco sí, o sea, dado de este gran potencial, como que la gente solamente se quedan en que se utilizan solamente células embrionarias cuando no es así. Y por último, en que las células madre están ampliamente disponibles. Entonces, escogí estos seis mitos que se hablan en este artículo porque son frases que siempre he escuchado y que es lo que fácil puede engañar a la población. Oye, yo los quiero felicitar a Cecilia y a su editor o editora, porque si no hubiera sido en este formato de 6 mitos, a lo mejor recibir toda la información de células madre hubiera sido como, no sé, intimidante, pero irlas viendo así como, es probable que tú pienses que las células madre pueden curar cualquier enfermedad y no es cierto. Y sí, muy buena división y muy buena estrategia para hablar, abordar un tema y divulgarlo. Esto de los mitos, porque es cuál es el error y entonces te da la oportunidad de explicar qué es la realidad. Uh-huh. A ver, vámonos uno por uno, a ver si alcanzamos a abordarlos todos. Y aparte, los acomodaste de una manera de lo general a particular. Las células madre pueden curar cualquier enfermedad. Mito número 1, ¿es verdad? No cura 100% la enfermedad, pero sí retrasa
¿sí? Creo que es algo que tiene mucho potencial la terapia de células madre. Hay muchas investigaciones respecto a estrategias para retrasar cierto problema, ¿sí? Sin embargo, ahí la información se maneja distinta, ¿sí? Porque yo he escuchado que te puede curar completamente la enfermedad, como un producto milagroso, ¿sí? Y no es así realmente. Y esto es porque las células tienen diferentes características, ¿sí? Estamos hablando, y es algo que también toco mucho en el artículo de divulgación, en que las células se pueden obtener de distintas fuentes, ¿sí? Pueden ser extraídas a partir de la placenta, de la médula ósea, de la piel o de la sangre periférica. Entonces, una vez que nosotros podamos obtener estas células, el proceso, el manejo puede variar mucho, ¿sí? Ahora sí que son factores que por más controlado que nosotros podamos tener estas células, hay ciertos factores que no están en nuestro control, como en el caso de las mutaciones, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso puede haber muchas variantes que pueden transformar a estas células y hacerlas de tal manera en que puede ser un riesgo, ¿sí? Entonces creo que ahí ya me estoy adelantando un poquito al punto número 2, ¿sí? O al punto número 3. Sí, déjalo pongo. El mito número 2 en el artículo es: las células madre son 100% seguras. Ese también es uno de los... las terapias con células madre son 100% seguras, que también estás hablando de derrumbar ese mito. Ajá, exactamente, y está muy apegado a estos riesgos que existen, ¿sí? Estos riesgos en el manejo pueden ser, por ejemplo, nutrientes en el cultivo o cambios de temperatura, de pH, que las células se pueden comportar de manera distinta y nosotros no lo podemos ver, ¿sí? Porque son cambios genéticos, puede haber mutaciones. Entonces, sí hay mucho control. Debe de haber mucho control de calidad en todo ese proceso antes de llegar a aplicarlo al ser humano. Sí, pero la gente tiene que tener esta conciencia de que puede disminuir el problema, mas no puede curar una enfermedad como tal. Oigan, yo tengo una pregunta, a lo mejor me estoy regresando al mito número 1, pero si no pueden curar cualquier enfermedad las células madre y no son 100% seguras todas las terapias con células madre, ¿en cuáles terapias sí ha sido exitoso? Y como cuáles enfermedades sí sí hemos podido tratar con células madre, porque yo estoy como totalmente lega en el asunto. Sí, es muy buena pregunta. Realmente sí hay muchísimas aplicaciones, tanto en enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoide, para diabetes, para enfermedades como, por ejemplo, neuro, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, aún todavía está en investigación como para definir que realmente es aceptable, ¿sí? Generalmente debe de ser terapias que no sean tan invasivas al sistema general, ¿sí? Debe de ser local. Esas son las terapias que más se han visto que son efectivas, ¿sí? Porque son locales. Y por ejemplo se puede aplicar en articulaciones, ¿sí? Entonces se ha visto que esa parte de la capacidad que tiene esta célula de regenerarse sí puede ser efectiva. Sin embargo, en otras, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes, pues son enfermedades más complejas. Entonces tienes que dirigir a estas células madre a ese sitio de daño. Y eso se vuelve todavía más difícil de controlar, principalmente. O sea que la pomada de células madre para la rodilla que te lastimaste, esa que venden en el tianguis, esa no le deberíamos de poner tanta confianza, ¿verdad? Ya perdí 100 pesos. Hay ojo, porque ahí estamos hablando de la manera de aplicación, ¿sí? Ahí estás hablando de pomadas, ¿sí? Entonces la manera de absorber en nuestro cuerpo puede actuar de manera distinta o solamente puede quedarse en la superficie, pero no puede entrar, ¿sí? Recuerden que nuestra piel es una gran barrera. Uh-huh. Entonces, o puede generar cierta reacción también, ¿sí? Entonces, generalmente, este tipo de aplicaciones son inyectadas, ¿sí? Para que llegue más directo al sitio de daño. Oye, a ver, otro de los mitos dice: al utilizar nuestras propias células no debería de haber riesgos. Platícame además de derrumbar el mito,
lo mismo que decía Maritza. ¿Y cuál es la realidad con respecto a usar tus propias células? Ok, aquí voy a entrar un poco a la descripción que hago inicialmente en este artículo, ¿sí? Las células se pueden tomar de tu propio cuerpo y reutilizarse, ¿sí? Pero en ese manejo, las células pueden sufrir cambios. Estos factores que mencionaba al inicio de la charla, ¿no? Puede haber cambios de temperatura, cambios de pH, que las células pueden mutar, ¿sí? Entonces, al tener ese cambio, ¿sí? Ya puede variar mucho los receptores de membrana, ¿sí? Y eso puede generar cierto rechazo al momento de volverlo a ingresar a tu propio cuerpo. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado la manera y el objetivo de aplicación también, ¿sí? Órale. Y bueno, también hay otras que son de otro donante, ¿no? Por ejemplo, si se obtienen células a partir de placenta, ahí son células que no tienen receptores que generen rechazo inmunológico. Entonces, por ejemplo, ahí es un proceso más seguro, ¿sí? Pero al ser células específicas en concreto, tienen más probabilidad de mutarse. Y eso tiene que ver con el cuarto mito, de dónde vamos a obtener las células madre. El cuarto mito es que las células madre solo se obtienen de embriones humanos. Lo cual también despierta muchísimos debates, ¿no? Sí, hay muchísimo debate al respecto. Sobre todo porque, es muy difícil tener normas generalizadas, ¿sí? A nivel mundial, ¿sí? Cada país tiene sus normas morales, ¿sí? Hay países en donde dice al momento de que un gameto y una esperma se une, ya es un humano, ¿sí? Uh-huh. Cuando todavía es un proceso de cúmulos de células, ¿sí? Pero hay otros países que dicen, bueno, a partir de la 3ª semana de gestación ya se le puede considerar como un humano. Entonces, para hacerlo con fines de investigación, se recomienda hacerlo en la primera semana o en la 2ª semana de gestación, a más tardar, para poder aplicar este tipo de terapia. Ahora, ojo, es también muy importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de células madre, ¿sí? Están con células totipotenciales, que son estas células que estamos mencionando, que son los inicios de la formación, ¿sí? Que es antes de la 2ª, 3ª semana de gestación, ¿sí? Que son células altamente potenciales y que tienen esta capacidad de generar un ser completo, ¿sí? Están las células pluripotenciales, que son aquellas células que tienen la capacidad de generar diferentes tejidos. Entonces, estas células pluripotenciales son las más utilizadas en este tipo de terapia, ¿sí? Porque cualquier tejido que tú quieras te lo puede generar. Obviamente es a través de mucha manipulación y estímulo celular para generar esta especialización, ¿sí? También existen células multipotenciales, ¿sí? Que solamente te va a generar un linaje, ¿sí? Un linaje específico, ya sea óseo, ya sea neuro, ¿sí? Pero son un poquito más especializadas. Y luego tenemos las células unipotenciales, ¿sí? Las unipotenciales solamente son células que te va a dar ese tejido en concreto. Entonces, las más utilizadas en terapia son las pluripotenciales. Y las totipotenciales no, porque son controversiales, generan mucho debate, porque es obtenida a partir de los estadios tempranos de un embrión, ¿sí? Entonces, generalmente se aplican las pluripotenciales, ¿sí? Esas pluripotenciales se obtienen a partir de médula ósea. Oye, entonces, a partir de eso se generan estas terapias, ¿sí? Por eso el mito número 4, ¿sí? Que solamente se obtienen de embriones. No es cierto. Se obtienen a partir de aquellos órganos que te pueden dar cualquier tejido, como es la de placenta y médula ósea. Oye, los que sí, en efecto, se han obtenido de embriones y que dices que o preferentemente en las primeras semanas de gestación, ¿es una cosa in vitro o así? Como que se obtienen la célula. Sí, es como tipo fecundación in vitro, ajá, pero en lugar de hacer o dejar de progresar tanto
el desarrollo, lo toman desde antes y paran el proceso, ¿sí? Ya. Paran el proceso para hacer procesos de investigación. Obviamente, pues se requiere de un manejo con mucho cuidado y ahí viene la parte ética. No en cualquier país se toma esta terapia a partir de embriones, ¿sí? Generalmente se toma en países que tienen más recursos para la investigación, ¿sí? Como es, por ejemplo, China, que ya ha hecho muchísimas investigaciones a partir de células totipotenciales. Pero les digo, no lo toman de un embrión ya formado, lo toman desde estadios tempranos, cuando todavía es un cúmulo de células. Oye, ¿cómo está esa legislación en México en particular y comparándola con Estados Unidos? ¿Tienes conocimiento de eso? Me gustaría tener conocimiento al respecto, pero lo que sí sé es que no se utilizan embriones para realizar terapias de células madre. Esto está prohibido. Solamente se utilizan células pluripotenciales, que es a partir de placenta. Okay, entonces hay unipotenciales, multipotenciales, pluripotenciales y totipotenciales. Y en ese orden de potencial, de qué se pueden convertir. Pero las totipotenciales son las más difíciles porque entran en todo este dilema bioético de que tienen que ser obtenidas por los estadios tempranos de un embrión humano, que el mero hecho de poder provocar esta investigación y esta manipulación de embriones humanos ya despierta debates, controversias, se requieren legislaciones, hay un estira y afloja también en cuanto a que si debería de permitirse hacerlo o no. Entonces, pues son diferentes reglamentaciones, pero lo que sí es que los productos finales tienen que estar reglamentados. En Estados Unidos supongo que es la FDA, Food and Drug Administration, o esta oficina que hasta la administración pasada y por toda la historia ha sido una oficina ampliamente respetada. No sabemos cómo vaya a funcionar en esta administración, pero tienen lineamientos muy estrictos. Es decir, a diferencia de los productos milagro y las terapias alternativas que ni siquiera se anuncian como medicamentos, pasan por todo un proceso para poder llegar a ser productos. Ya existen productos y son bastante costosos porque es algo, digamos, nuevo, pero hay que tener mucho cuidado de que lo que decíamos al principio, muchas veces exageramos o muchas veces hay quienes se aprovechan de que en este momento está de moda y no se entiende mucho para decir, y le echamos células madres al cereal para que sepa más bueno, para que te nutra más, ¿verdad? No es cierto, no están tan disponibles, pero sí hay un gran potencial hacia dónde pueden estos tratamientos, estas terapias empezar a incidir en diferentes padecimientos, quizá para prevenir enfermedades, pero sobre todo para medicina regenerativa. Y ya no tocamos el último mito porque de todos modos quedó contestada, si las células madre están ampliamente disponibles, que ya lo mencionamos de por qué son difíciles. Más bien me gustaría pasar, ya porque ya estamos sobre el tiempo, a saber un poquito acerca de tu punto de vista de hacia dónde va esto. ¿Cuáles son las aplicaciones reales hoy, con base en ciencia, por supuesto, que están dando resultados que podríamos decir destacables gracias al estudio, uso o derivados de las células madre? ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones en las que están dándose ya o cuáles son las más prometedoras hacia el futuro? Sí, creo que algo que me llama muchísimo la atención de estas células es esta parte de que las células madre no pueden solas, ¿sí? Se necesita varios factores para poder atacar una enfermedad en concreto, ¿sí? Algo que me llama mucho la atención y tiene mucho auge en esa área es aplicar estrategias, por ejemplo, con nanopartículas cargadas con ciertos receptores que pueden ser específicos para que estas células madre puedan llegar al sitio de daño, ¿sí? Estamos hablando del cáncer, ¿sí? Para el cáncer se ha visto y hay todavía un camino largo por la investigación para poder llegar a la aplicación en utilizar estas nanopartículas cargadas con estas células madre y que tienen ciertos receptores, o también se ha visto que están utilizando mucho la edición génica a través del CRISPR-Cas. No sé si alguna vez lo han escuchado. Sí, ya tuvimos pero por ahí. Que llevan estas células y tienen esta capacidad de poder regenerar, poder
hacer esta edición, que todavía es muy difícil ser tan específico en este corte y confección génico. Pero realmente se está viendo que las terapias de células madre pueden ir acompañados de diferentes áreas, ya sea génica, ya sea inmunoterapia, ya sea cuestiones también químicas a través de nanopartículas, ¿sí? Que no generen rechazo, obviamente. O sea, todos estos factores se tiene que considerar para poder hacer una aplicación más exacta y más efectiva. Entonces, todavía son los principios de estos descubrimientos que puede llevar a cabo un descubrimiento total sobre este comportamiento celular que se está viendo y esta interacción entre células dañadas y células madre que pueden amortiguar y que pueden reducir completamente la enfermedad. Ok, y ahí está un cruce entonces entre células madre y tu tema de investigación, que es cáncer, y el uso incluso entonces de la edición genética, que sí tuvimos aquí ya una explicación de parte de especialistas acerca de los potenciales de otra que es descubrimiento, y al mismo tiempo aplicación y herramienta que cada vez será más precisa, disruptiva de los últimos años, que es la edición genética con el CRISPR-Cas9. También una mujer STEM que ganó el premio Nobel por el descubrimiento de esta técnica, que fue Jennifer Doudna, ¿cómo se pide? Ahí lo meto en edición, no se preocupen. Pero le mereció el premio Nobel a una mujer STEM también, la técnica de CRISPR-Cas9. Entonces, nanopartículas editada genéticamente con células madre para atacar directamente células cancerosas, que es una de las cosas que nos dice nuestra amiga Cecilia Rico, especialista en biología celular. Oye, y así imaginando un poquito el futuro, y yo sé que especular o imaginar hacia adelante es muy difícil. ¿Cómo es la frase? Que es muy difícil predecir, sobre todo el futuro. Bueno, esta se la atribuyen a muchas personas diferentes, incluido Isaac Newton, pero bueno, la frase es muy cierta. Es difícil anticipar el futuro, pero sí podemos darnos una idea de con lo que tenemos hoy y lo que se avecina, qué podría ser posible. Ya con esto cerramos, Cecilia. ¿Qué podría ser posible? Pero todavía no están dadas las condiciones para lograrlo. Pero imaginando con optimismo racional el futuro del campo, de las células madre, ¿qué podría ser posible en los próximos años? ¿Cuáles son las líneas de investigación prometedoras que todavía no logran quizá un producto final, pero parece ser que, además de esta, para atacar células cancerosas, has visto que existen y que pudiéramos tenerlas en el radar para ponerles atención? Muy bien, pues un sueño prometedor es poder tener las bases suficientes para crear una estrategia personalizada, ¿sí? A atacar una enfermedad en específico. ¿Sí? Con todas estas técnicas, con todos estos descubrimientos, comportamientos celulares, vías de señalización, receptores, proteínas, la capacidad que tienen estas células madre de poder regenerar tejidos, creo que algo prometedor es poder crear una medicina personalizada para, obviamente, atacar cierta enfermedad con más seguridad, con más precisión y con más eficacia. Excelente, sí, la medicina personalizada, que hay que hacer un episodio sobre eso, porque es muy diferente hacer un fármaco que le sirve a la mayoría que hacer una terapia que esté especialmente diseñada para una persona, tomando en cuenta su genoma, sus condiciones de vida, el ambiente al que está expuesto y todo su historial clínico y muchas otras cosas que tendrán en cuenta, porque ya no es un escopetazo, es como un disparo de precisión de un sniper con el que se atacaría el padecimiento o enfermedad. Bueno, pues Cecilia Rico Fuentes, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cosas de Sapiens, por platicarnos un poquito de estos mitos y realidades. Ya luego caemos, Sergio sobre todo es el que luego cae en eso de la pomada para la rodilla, que ahora que le gusta jugar squat, que decía, pregúntale de dónde compra esa pomada. No, esto es algo sí de avanzada, pero tiene que ser con mucha precisión y hay que buscar que sea regulado, porque digo, no es la primera vez que oigo yo eso de la pomada. Una vez alguien se acercó a decir, no, células madre, parece ser que incluso van a poder ser para regeneración de tejidos y hasta de dientes. Hay una investigación. O sea, incluso se utiliza para cosmetología.
Ah, ok. Ahí. Ok, esa Sí. es otra. ¿Esa sí es una pomada? Eso sí. Eso es una pomada para las arrugas. Ah, mira, eso es algo que nos va a interesar mucho cada año más. Nos vamos acercando al momento en el que lo cosmetológico se vuelve relevante. Yo quiero mucho a mis patas de gallos también. Sí, también. No me agüitan. Bueno, Cecilia Rico Fuentes, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cosas de Sapiens y por platicarnos acerca de los mitos y realidades de las células madre. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara, que está allá de regreso. Vamos para allá saliendo de la cabina. Pero bueno, recuerden que si quieres leer este artículo, te lo ponemos ahí en la liga The Conversation, en donde puedes leerlo directamente. Está en español y está la liga en la descripción del episodio. Ahí la dejamos por hoy. Ahí lo dejamos por hoy. Vámonos de regreso al calor, que aquí pusimos nuestro aire acondicionado personalizado, pero de regreso. Estamos en los meses más calurosos del año y cuidado porque te puede caer esa nave espacial que estamos hablando al principio del programa encima. Muchas gracias por acompañarnos, Cecilia. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, y los que entran en contacto con nuestro proyecto Cosas de Sapiens, que apoya el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara. Puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Ahí te contesta Sam, nuestra compañera. Y pues, saludos, Sam. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara.